Un movimiento silencioso en las aguas del Caribe ha bastado para hacer temblar los cimientos de un tablero de poder que Washington creía tener bajo control absoluto desde hace décadas, desatando una reacción en cadena que expone las fracturas de la hegemonía occidental en su propio hemisferio. Mientras la atención de la opinión pública internacional permanecía secuestrada por las guerras comerciales de alto perfil y las interminables disputas partidistas dentro del Capitolio, una corriente subterránea comenzaba a gestarse en el flanco sur de la superpotencia. Venezuela, una nación que durante años pareció asfixiada hasta la inmovilidad por los sucesivos anillos de sanciones económicas, ha salido repentinamente de su letargo estratégico. No lo ha hecho mediante retórica incendiaria en las Naciones Unidas, ni a través de despliegues militares que inviten a una invasión, sino mediante el regreso tangible y calculado de su petróleo a las rutas marítimas internacionales. Esta maniobra lleva impreso el sello inconfundible de Moscú y revela una jugada maestra preparada con la paciencia de quien sabe que el tiempo, paradójicamente, puede jugar a favor del sancionado. Desde las terminales portuarias venezolanas, buques cisterna de bandera rusa han comenzado a levar anclas con sus bodegas repletas de crudo pesado. Lo que distingue a esta operación no es el contrabando furtivo ni la navegación fantasma, sino la audacia de su legalidad aparente. Las rutas son claras, los transpondedores permanecen encendidos y los destinos no se ocultan. Los compradores aguardan en los puertos de Asia, los contratos se firmaron con antelación y, lo más crucial, los pagos circulan por avenidas financieras que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos no puede bloquear. En el momento en que estas coordenadas de navegación fueron confirmadas, todo el mecanismo de respuesta automática de Washington quedó expuesto en su lentitud. El orden de las sanciones, que durante mucho tiempo se consideró una llave maestra capaz de cerrar cualquier economía, ha comenzado a deslizarse fuera de su eje, demostrando que la coerción financiera tiene límites físicos y geopolíticos. Esta operación no es fruto de la improvisación ni de un impulso desesperado de supervivencia. Moscú eligió el momento con precisión quirúrgica, actuando cuando Estados Unidos se encontraba con la atención fragmentada en múltiples frentes globales, desde Europa del Este hasta el Medio Oriente, y operando en un espacio geográfico, el Caribe, que los planificadores estratégicos estadounidenses habían dado por descontado. El Kremlin identificó correctamente que la energía se ha convertido en la palanca de mayor peso a escala global y ensambló previamente todos los eslabones necesarios: la cobertura legal, la arquitectura financiera, el aseguramiento marítimo y la logística de transporte. Cuando llegó el instante crítico, los engranajes se encajaron y la maquinaria comenzó a rodar, dejando a los observadores occidentales ante la política de los hechos consumados. La distancia geográfica que históricamente sirvió a Washington como un amortiguador de seguridad inexpugnable ha perdido su significado tradicional. El concepto de patio trasero, tan arraigado en la doctrina de seguridad nacional estadounidense, muestra sus primeras grietas estructurales, no por una falta de potencia de fuego, sino por las limitaciones inherentes de un modelo de dominio basado en la presunción de un monopolio sistémico. Cuando esa presunción se rompe, cuando se demuestra que existen alternativas viables al sistema dominado por el dólar y las navieras occidentales, la presión se disipa. Venezuela, desde una posición que parecía de jaque mate, ha encontrado una salida lateral. El flujo de petróleo garantiza un mercado. El mercado garantiza el retorno de capital. Y el capital ofrece la oportunidad de recuperar la producción y estabilizar el frente interno. Para Caracas, esto representa un giro estructural, el paso de una economía de resistencia a una de operación, alterando el equilibrio de poder en las negociaciones futuras. Por su parte, Rusia cosecha beneficios que se superponen en capas de profundidad estratégica. El transporte del crudo es asegurado por su propia flota, garantizando ingresos logísticos. El mercado asiático absorbe volúmenes masivos, validando la reorientación económica rusa hacia el este. Pero más allá de lo económico, la presencia estratégica en el Caribe se establece ahora mediante contratos vinculantes y flujos comerciales vitales.
en lugar de bases de misiles o provocaciones militares directas. El mensaje que emana de esta operación es frío, calculado y cristalino. Rusia posee la capacidad y la voluntad de crear opciones para sus socios cuando la presión occidental alcanza niveles insostenibles. Washington se ve forzado a confrontar una realidad incómoda y novedosa, en la que sus herramientas predilectas de guerra económica, el control de las transacciones y el dominio de los seguros marítimos ya no muerden con la misma letalidad. Cualquier intento de interceptación física se vuelve extremadamente riesgoso. Detener buques en aguas internacionales que operan bajo normativas comerciales estándar implicaría una escalada de costos políticos y de seguridad que la administración estadounidense difícilmente puede justificar sin provocar una crisis mayor. La fe ciega en la capacidad de control absoluto sobre el hemisferio occidental comienza a vacilar. El Mundo Observa Y toma nota de que el poder real en el siglo XXI no reside en la cantidad de comunicados de prensa condenatorios ni en la dureza de los adjetivos diplomáticos, sino en la capacidad de ingeniería para diseñar y operar redes logísticas reales. Cuando las mercancías tienen un camino, cuando el dinero tiene su propio circuito, y cuando el seguro y la logística se han reconfigurado fuera del alcance de Nueva York y Londres, las sanciones quedan reducidas a una capa de pintura exterior que no logra penetrar el núcleo operativo del comercio. En el centro de este tablero se encuentra la figura de Vladimir Putin, quien ha optado por una diplomacia de la acción cinética sobre la retórica. Moscú no emitió advertencias previas. El simple hecho de que un petrolero ruso zarpe desde las costas de Venezuela, en las narices de la esfera de influencia tradicional de Estados Unidos, constituye el mensaje en sí mismo. Es un desafío directo al viejo orden, ejecutado con pasos legales y matemáticamente calculados. Venezuela, que fue tratada como un punto débil y aislado, se ha transformado en una palanca geopolítica. Washington ha comprendido con un retraso fatal de un tiempo que el tablero se ha movido bajo sus pies. Cuando las rutas de navegación entran en aguas internacionales, la situación pasa al estado de hecho irreversible. La distancia desde la costa de Florida ya no es un escudo, y la invulnerabilidad del vecindario inmediato es un mito del pasado. El comienzo de esta nueva era no se anuncia con trompetas, sino con el zumbido constante de los motores diésel de los superpetroleros que surcan el Atlántico, inaugurando un capítulo inédito para la energía y la geopolítica de las Américas. La mera partida de un convoy naval bajo parámetros comerciales estándar ha sido suficiente para que toda la arquitectura de coerción construida por Washington a lo largo de los años comience a perder el paso. Desde el instante en que los cascos de los buques rusos cortan las aguas internacionales, la narrativa entra en una fase operativa donde las especulaciones sobran. Los sistemas de rastreo satelital muestran una verdad incontestable, rutas claras, velocidad de crucero constante y destinos legítimos. Cada milla náutica recorrida se convierte en una notificación política enviada directamente al corazón del poder occidental, indicando que el régimen de sanciones está siendo sometido a una prueba de estrés en el mundo real y está fallando. El punto de inflexión de esta estrategia radica en su adherencia a la legalidad. Al tener los contratos firmados, los seguros cubiertos por entidades no occidentales y los pagos asegurados, las opciones de respuesta de Washington se reducen drásticamente. Moscú ha optado deliberadamente por el camino de menor ruido acústico pero de mayor impacto sistémico. En lugar de buscar una confrontación directa que justifique una respuesta militar, Rusia permite que el flujo de petróleo hable por sí mismo. La normalidad con la que se lleva a cabo el transporte, ajustada a los estándares del comercio internacional, hace que cualquier acusación de interferencia maligna suene hueca o desesperada. Cuando se siguen las reglas del juego comercial, la presión política pierde su punto de apoyo. En este escenario, el papel de las grandes empresas estatales rusas, como Rosneft, emerge como el de un coordinador logístico supremo. No se limitan al transporte, integran la tecnología necesaria para la extracción y manejo de crudos pesados, garantizan los calendarios de entrega y mantienen el ritmo de la cadena de suministro.
La redundancia en cada paso del proceso minimiza el riesgo de interrupción, creando una cadena de valor que no depende de ningún centro de control occidental. Asia se consolida como el gran amortiguador de esta estrategia. Las economías de China y la India absorben volúmenes estables de crudo, convirtiendo su inmensa demanda interna en un escudo protector para este flujo comercial. Cuando el mercado es tan profundo y vasto, los esfuerzos de aislamiento unilateral se topan con barreras naturales insuperables. Los precios, los calendarios de entrega y los mecanismos de liquidación operan bajo una lógica de mercado pura, ignorando los decretos políticos emitidos a miles de kilómetros de distancia. La geografía que antes facilitaba el bloqueo ahora juega en contra del bloqueador. Las rutas marítimas son vastas, y la fuerza necesaria para vigilarlas todas dispersaría los recursos de la Armada estadounidense hasta el punto de la ineficacia. Cada decisión de intervenir conlleva implicaciones legales y de seguridad impredecibles, mientras que la cadena de suministro sigue operando, creando una realidad comercial establecida que es difícil de revertir. Washington se enfrenta a una paradoja paralizante. Una reacción demasiado agresiva podría disparar las tensiones hasta un conflicto abierto indeseado. Una reacción demasiado tibia se interpreta inmediatamente como una señal de debilidad y pérdida de vigencia. El tiempo, ese factor que solía estar del lado de quien imponía el castigo, ha cambiado de bando. Ahora favorece a quien ha preparado el sistema alternativo. Cada hora que pasa sin interrupciones es una victoria para la nueva ruta y un golpe a la credibilidad del bloqueo. Desde la perspectiva de Caracas, estas rutas legítimas significan mucho más que la simple exportación de recursos naturales. Representan la aceleración del ciclo del dinero, la reducción de los costos de transacción y, sobre todo, un aumento en la previsibilidad económica. Cuando los ingresos adquieren un ritmo estable, el espacio para la maniobra política interna se expande y la posición negociadora frente a cualquier interlocutor internacional mejora sustancialmente. Moscú, en contrapartida, consolida su proyección de poder mediante la economía en lugar de la fuerza bruta. Esta presencia es más duradera, más difícil de desmantelar y genera menos resistencia automática que una base militar. La lección que se desprende es que el poder moderno no se ejerce gritando más fuerte, sino construyendo redes más resilientes. A medida que la flota se aleja de las costas del Caribe, el cerco de las sanciones revela las brechas que antes estaban ocultas por la creencia en la omnipotencia estadounidense. Una nueva realidad se materializa. En un mundo fragmentado, la presión solo es efectiva cuando la víctima no tiene a dónde ir. En esta travesía, la puerta de salida se ha abierto de par en par, es legal y se está utilizando a plena capacidad. Una suposición que se mantuvo inalterable durante décadas se está desmoronando silenciosamente ante los ojos de los estrategas en Washington. Durante mucho tiempo, se aceptó como dogma que las sanciones eran una herramienta lo suficientemente poderosa como para forzar la capitulación de cualquier adversario. Bastaba con cerrar el grifo del financiamiento, bloquear el transporte y aislar diplomáticamente para que las opciones del rival se extinguieran. Los eventos recientes en el hemisferio occidental demuestran que ese paradigma ha caducado. Cuando naciones como Venezuela y Rusia logran conectar eslabones fuera de la órbita tradicional, la tenaza pierde su fuerza de compresión. Lo que realmente desconcierta a la administración estadounidense no es el volumen de barriles, sino la arquitectura del sistema que lo hace posible. Todo cumple con la ley internacional, lo que deja a la respuesta occidental sin argumentos jurídicos sólidos y convierte cualquier acción punitiva en un acto de agresión costoso y contraproducente. El cambio más profundo y peligroso para el status quo se produce en el flujo del dinero. Cuando los pagos dejan de depender exclusivamente del dólar estadounidense y de la red de bancos corresponsales en Nueva York, la capacidad de vigilancia y control extraterritorial de Estados Unidos se evapora. El dinero se mueve, la mercancía fluye y los ingresos se reciclan. Para los analistas del mercado energético, esto es la señal inequívoca de que un sistema paralelo está naciendo, lento pero inexorable.
Washington confiaba en que la presión sostenida agotaría al adversario, pero el tiempo ha demostrado que la resistencia fomenta la innovación. Cada envío completado refuerza la certeza entre los participantes de que la nueva vía es sostenible. Una vez que esa confianza echa raíces, el poder disuasorio de las sanciones decae vertiginosamente. Venezuela experimenta esta transformación de manera visceral. La estabilidad en el flujo de caja otorga al gobierno un margen de maniobra vital. Los gastos esenciales se cubren y la presión social se mitiga al reactivarse la industria petrolera. No se trata de un milagro económico, sino del retorno a una normalidad operativa tras años de asfixia artificial. Y es precisamente esa normalidad lo que resulta alarmante para quienes apostaron todo al colapso del régimen mediante la estrangulación económica. Rusia, por su lado, aplica una estrategia de paciencia estratégica, dejando que la realidad pruebe su punto. Moscú demuestra a sus socios que las transacciones son seguras y puntuales. La confianza en la red alternativa crece con cada contrato cumplido, erosionando la autoridad del garrote sancionador. El aspecto psicológico es determinante. Cuando los estados bajo presión descubren que el aislamiento no es total, su percepción de las sanciones cambia radicalmente. El miedo a quedar encerrados se sustituye por un cálculo pragmático sobre cómo construir redes lo suficientemente amplias y robustas para diluir la presión externa. Este cambio de mentalidad es letal para cualquier sistema de coerción, ya que ataca su base fundamental, la creencia en que no hay alternativa. Washington se enfrenta ahora a un interrogante existencial sobre la viabilidad de su política exterior. ¿Es posible mantener la eficacia de las sanciones en un mundo que diversifica sus opciones aceleradamente? La precipitación conlleva riesgos de escalada, mientras que la paciencia otorga tiempo al rival para fortificar sus posiciones. Este dilema convierte la toma de decisiones en un proceso lento y vacilante. La narrativa que se desarrolla en el Caribe trasciende el petróleo, refleja una tendencia macroscópica donde el poder migra de la capacidad de imposición a la capacidad de conexión. Quien ofrece más alternativas posee la ventaja. Quien depende de una única vía se vuelve vulnerable. La historia cierra un capítulo con una verdad simple pero pesada. Las sanciones no desaparecen, pero han dejado de ser el arma absoluta. Al resquebrajarse la fe en su eficacia total, toda la estructura de coerción internacional debe ser reevaluada. El tablero geopolítico entra en una fase de incertidumbre, donde las viejas suposiciones ya no sirven de brújula. Mientras tanto, la onda expansiva de este movimiento en el Caribe ha cruzado el Atlántico y golpeado a Europa, donde las fisuras preexistentes se han hecho visibles. Al tiempo que el petróleo venezolano encuentra nuevos caminos y el orden de sanciones es desafiado, Europa no puede permitirse el lujo de ser un espectador indiferente. El viejo continente es quien siente la presión de manera más aguda e inmediata, con los precios de la energía manteniéndose altos y el suministro volviéndose errático. La confianza en la utilidad de las medidas coercitivas se desploma entre la población europea. Se gesta una crisis doble, una de energía y otra de consenso político. Dentro de la Unión Europea, las posturas comienzan a divergir peligrosamente. Un bloque de naciones insiste en la línea dura, interpretando cualquier flexibilización como una derrota moral, mientras que otro grupo, más pragmático, cuestiona el costo social y económico que sus ciudadanos están pagando por una guerra económica que no parece estar ganando. Los gobiernos europeos se encuentran atrapados entre múltiples fuegos. El sector industrial clama por los costos energéticos que destruyen su competitividad global. Los sindicatos temen por el empleo y las familias ven cómo la inflación devora sus ingresos. En este clima, los discursos sobre el sacrificio compartido suenan cada vez más desconectados de la realidad. La fractura se profundiza al observar cómo otros actores globales pivotan y prosperan. Mientras Europa se ajusta el cinturón, el petróleo fluye hacia Asia, el dinero circula y el comercio continúa. La sensación de estar quedándose atrás obliga a muchas capitales europeas a preguntarse si la estrategia actual protege realmente sus intereses nacionales a largo plazo.
La crisis energética ha dejado de ser un asunto técnico para convertirse en el eje de la disputa política. Cada debate sobre topes de precios o subsidios es una batalla campal donde la solidaridad europea es puesta a prueba por el instinto de supervivencia nacional. La confianza dentro del bloque se erosiona, revelando debilidades estructurales. La Unión se construyó bajo la premisa de que todos los miembros soportarían cargas similares, pero la realidad ha demostrado que la capacidad de absorción del dolor varía enormemente. Las economías más robustas tienen margen fiscal para proteger a su gente, mientras que las más pequeñas luchan por no colapsar. Esta desigualdad genera un resentimiento sordo pero corrosivo. En los pasillos del poder en Bruselas, la pregunta ya no se susurra, se plantea abiertamente: ¿hasta cuándo se puede mantener la rigidez? Y, más importante aún, ¿quién pagará la factura final? Nadie quiere ser el primero en romper filas, pero todos sienten que la cuerda se tensa. La dicotomía entre seguridad y economía paraliza a Europa, atrapada en un dilema donde cualquier ajuste se ve como debilidad y la inacción como suicidio económico. Lo inquietante de esta inestabilidad es su naturaleza silenciosa. No estalla en una crisis repentina, sino que avanza lentamente a través de discusiones presupuestarias, cierres de fábricas y descontento social acumulado. Es esta erosión gradual la que más preocupa a los líderes, pues es difícil de contener y tiende a acumularse hasta desbordarse. Europa enfrenta un desafío existencial. Mientras el orden de sanciones es desafiado eficazmente desde fuera, la cohesión interna se deshace desde dentro. En este vórtice, la cuestión ya no es quién tiene la razón moral, sino si Europa tiene la fortaleza política para mantenerse unida cuando el precio de sus decisiones se vuelve insosteniblemente alto. Lejos de los debates europeos, una transformación tectónica avanza bajo el radar de los grandes titulares, reconfigurando el funcionamiento del mundo sin necesidad de estridencias. Mientras Occidente discute y trata de remendar su red de sanciones, el resto del planeta se adapta a la nueva realidad. El petróleo venezolano en Asia no es solo una transacción comercial, es el catalizador de una reacción en cadena que normaliza el comercio fuera de los canales occidentales. Asia se erige como el pilar de este nuevo orden. Su voraz apetito energético y su enfoque pragmático la convierten en el socio ideal. Para los actores involucrados, la ecuación es elemental. Hay oferta, hay demanda y hay beneficio mutuo. Cuando el interés económico es tan claro, las barreras políticas impuestas desde el exterior pierden relevancia. Lo revolucionario no es el volumen de compra, sino la metodología. Los pagos se diversifican, abandonando la autopista única del dólar para explorar caminos alternativos. Se utilizan bancos intermediarios flexibles y monedas locales, reduciendo el riesgo de bloqueo. Cada transacción exitosa bajo este nuevo esquema erosiona un poco más el peso específico de las herramientas financieras tradicionales de Estados Unidos. Es una transformación silenciosa, a menudo subestimada por su falta de espectacularidad, pero profundamente efectiva. No hay grandes cumbres para anunciar un nuevo bloque antidólar, sino miles de decisiones empresariales cotidianas que eligen la ruta más segura y rentable. Las empresas energéticas comprenden esta lógica mejor que nadie. Necesitan flujo de caja y previsibilidad. Si una red paralela ofrece eso, la usarán. Cada contrato adicional es un ladrillo más en la construcción de un orden multipolar de facto. Para las naciones bajo presión, la lección es clara. La dependencia de un solo sistema es un riesgo inaceptable. La diversificación otorga poder de negociación inmediato. No se requiere una declaración de guerra, solo una vía alternativa para neutralizar la presión. Washington y sus aliados han llegado tarde a esta comprensión. Apretar más las tuercas solo acelera la búsqueda de alternativas, convirtiendo cada nueva sanción en un incentivo para fortalecer el sistema paralelo. Es la paradoja del poder coercitivo en una era de globalización fragmentada. El nuevo orden no exige uniformidad, prospera en la complejidad y la superposición. Un país puede operar en múltiples sistemas simultáneamente, adaptándose según la necesidad.
Esta flexibilidad hace que sea imposible asfixiarlo con un solo golpe. Para Venezuela, el mercado asiático es oxígeno puro. Para Rusia, es la validación de su estrategia de largo plazo. Para el resto del mundo, es la evidencia de que el centro de gravedad económico y financiero se está desplazando. Estamos en una fase de transición, donde los hábitos y los intereses cambian gradualmente, haciendo que el retorno al antiguo statu quo sea cada vez más improbable. El juego ha cambiado, y en este escenario de opciones múltiples, el poder ya no reside en la capacidad de bloquear, sino en la agilidad para adaptarse. Analizando el panorama completo, se hace evidente que una serie de decisiones tácticas de Washington, aparentemente lógicas por separado, han convergido para formar un error estratégico monumental. Durante años, Estados Unidos operó bajo la convicción de que las sanciones eran infalibles, una creencia cimentada en una época donde no existían rivales sistémicos. El mundo ha cambiado, pero el pensamiento estratégico en Washington no ha evolucionado a la misma velocidad. El primer error de cálculo fue subestimar la resiliencia y adaptabilidad de sus adversarios. Se asumió que la presión lineal quebraría su voluntad, pero en cambio, forzó la innovación y la creación de redes inmunes a la interferencia estadounidense. Lo que debía ser un golpe de gracia se convirtió en un costo operativo asumible. El segundo error fue la dispersión estratégica. Al intentar mantener la primacía en Europa, Oriente Medio y América Latina simultáneamente, los recursos y la atención política se diluyeron. Esta sobrecarga del sistema ralentizó la capacidad de reacción, permitiendo que las maniobras rusas y venezolanas se consolidaran antes de que se pudiera formular una respuesta efectiva. Además, hubo una dependencia excesiva de la retórica disuasoria. Las amenazas pierden valor cuando no van acompañadas de una capacidad de ejecución real. Los rivales han aprendido a distinguir entre el ruido político y las líneas rojas verdaderas, perdiendo el miedo a las consecuencias. Asimismo, Estados Unidos juzgó mal la resistencia de sus propios aliados. Esperaba una lealtad inquebrantable de Europa, ignorando las presiones internas que eventualmente fracturarían el Frente Unido. Y quizás lo más grave, ignoró la gravedad de la atracción gravitatoria económica de Asia, tratando a la región solo como un escenario de competencia militar, y no como un mercado que reescribe las reglas del juego por pura necesidad comercial. La suma de estos errores ha debilitado la capacidad de Washington para dirigir los acontecimientos globales. No es que Estados Unidos carezca de poder, sino que sus herramientas están descalibradas para la nueva realidad multipolar. La insistencia en mantener un modelo de control obsoleto solo aumenta los costos políticos y reduce la eficacia. El tiempo, lejos de ser un aliado, está exponiendo las limitaciones de la estrategia estadounidense. Cada día que el sistema paralelo funciona, la narrativa de la omnipotencia del dólar se debilita. La historia no termina con un colapso repentino, sino con una incómoda y prolongada realidad donde Estados Unidos sigue siendo un gigante, pero ya no es el único arquitecto del destino global. La pregunta final que queda flotando sobre el Caribe y el mundo no es quién ganó esta partida específica, sino si Washington tiene la flexibilidad necesaria para dejar de intentar imponer su voluntad por la fuerza y empezar a competir en un mundo donde ya no tiene el monopolio de los caminos. En este nuevo orden, el mayor peligro no es cometer un error, sino persistir en él, cuando la realidad ya ha dictado sentencia.